Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Nos vamos a olvidar un poco de los titulares y las opiniones para centrarnos en lo que dicen los datos, la probabilidad y la teoría de juegos. La idea es ver si los números nos cuentan una historia diferente. Y claro, la pregunta del millón, la que está en boca de todos, es esta. ¿Estamos a las puertas de una guerra en Venezuela? La imagen es potente desde luego, pero ¿se sostiene bajo un análisis riguroso? Para averiguarlo, tenemos que empezar a pensar como lo haría un estratega. Muy bien, pues vamos al lío. Para poder hablar de probabilidades, lo primerísimo es analizar si una invasión militar de las de toda la vida es, para empezar, algo factible desde el punto de vista logístico. Y para entender la magnitud del desafío, a veces lo mejor es comparar. La historia nos da una referencia casi perfecta, la invasión de Panamá. Vamos a usarla como una especie de vara de medir, para calcular la complejidad de una operación similar en la Venezuela actual. Y este gráfico, habla por sí solo, ¿verdad? Los análisis de inteligencia militar estiman que la complejidad de invadir Venezuela es como mínimo 15 veces mayor que la de Panamá. Ojo, no estamos hablando de un poco más difícil. Es un salto a una escala completamente diferente, un auténtico abismo logístico. Ahora, si vamos al detalle, la cosa se puede aún más interesante. El ejército venezolano es muchísimo más grande. Y no solo eso, cuentan con sistemas de defensa aérea rusos S-300, algo que en Panamá ni se imaginaban. Si a eso le sumamos un terreno que es una mezcla de selva impenetrable y montañas, pues tenemos una pesadilla para cualquier ejército invasor. Y por si fuera poco, la justificación estratégica para Washington es mucho más difusa que lo que fue en su día el control del Canal de Panamá. Vale, de acuerdo. Queda claro que una invasión sería una pesadilla logística, pero para calcular la probabilidad real de que ocurra tenemos que dejar la historia y pasar a las matemáticas. Hay que empezar a pensar como un analista de riesgos. Y aquí es donde entra la teoría de juegos, porque la geopolítica, aunque parezca un caos, se parece más a una partida de ajedrez gigante. Los líderes, por muy impredecibles que parezcan, siempre están sopesando los costes y los beneficios de cada movimiento que hacen. Entonces, ¿qué variables metemos en la coctelera? Pues sí, está la personalidad de los líderes, claro. Pero también hay factores muy tangibles. Por ejemplo, el coste geopolítico que tendría una crisis migratoria masiva en la frontera sur de Estados Unidos es un freno gigantesco. Y luego está la prueba del algodón, lo que se ve sobre el terreno, o mejor dicho, lo que no se ve, la ausencia total de la enorme movilización naval que se necesitaría para algo así. Y cuando metemos todas estas variables en los modelos de probabilidad, el resultado es este. Entre un 3,5 y un 8%. En estadística, esto se conoce como un evento de cola larga. O sea, algo con una probabilidad bajísima de ocurrir, pero que si ocurre, el impacto sería brutal. Los números son bastante claros. La invasión no parece ser la jugada más probable. Y aquí viene la gran pregunta. Si la invasión es tan improbable, ¿qué está pasando de verdad? ¿Cuál es la estrategia real? Bueno, pues pasemos a la siguiente sección porque los datos nos señalan una dirección completamente diferente. La estrategia que los modelos señalan como la más probable, la dominante, no necesita ni bombas ni misiles. Es una guerra silenciosa, es un estrangulamiento sistémico. Una guerra que se lucha en los libros de contabilidad, en los puertos y en las rutas comerciales. Y la herramienta principal de este estrangulamiento tiene nombre y apellidos, la Ley Bolívar. Su lógica es simple, pero demoledora. Si tu empresa hace negocios con el gobierno de Venezuela, olvídate de conseguir ni un solo contrato con el gobierno federal de Estados Unidos. Es, en la práctica, un bloqueo económico brutal sin haber disparado un solo tiro. Y a esto le sumamos el factor geográfico. Ojo, no es un bloqueo naval como en las películas. Se trata de una cuarentena. Se intensifican las patrullas antinarcóticos y cada barco que sale o entra de Venezuela es sospechoso. Y esta matriz de pagos lo resume todo de una forma fantástica. Una invasión tiene unos costes políticos y económicos por las nubes, y el éxito ni siquiera está garantizado. El estrangulamiento, en cambio, tiene un coste político mínimo, usa recursos militares que ya están ahí y tiene una probabilidad de éxito del 85% para lograr sus objetivos. La relación daño-coste es de 10-1. Es sencillamente la jugada racional. Pero claro, aquí surge la objeción más lógica. Bueno, ¿y qué pasa con los aliados? ¿Acaso no pueden Rusia y China intervenir y romper este asedio económico? Es la pregunta clave, desde luego. Para responder a esto, una vez más, en lugar de opinar, vamos a usar un modelo muy sencillo. Podemos imaginarlo como un análisis de vectores, como en física. Dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas. Veamos cuál de las dos es más fuerte.
Y la cosa es bastante directa. La fuerza de presión de Estados Unidos, combinando la ley Bolívar y el control naval, es altísima. Le damos un 8 sobre 10. La fuerza de apoyo de los aliados, como vamos a ver ahora, es bastante más floja, un 4. El resultado, pues, es un déficit de -4. Matemáticamente la presión es el doble que el apoyo. Y aquí tenemos el porqué de ese 4. Primero, Venezuela no consiguió entrar en los BRICS, vetada por Brasil, así que nada de acceso a sus fondos. Segundo, China siempre va a priorizar su gigantesco comercio con Estados Unidos antes de arriesgarlo todo por Venezuela. Y tercero, Rusia, sencillamente, no tiene la capacidad logística para mantener un puente naval a miles de kilómetros de casa. En resumen, la ayuda que recibe Venezuela le da para sobrevivir, pero no para prosperar. Y todo este análisis nos lleva, por fin, a la conclusión, al acto final. El verdadero campo de batalla no está en las playas de Venezuela, está dentro de su propia estructura de poder. Para entender por qué la cúpula militar se mantiene leal al régimen, necesitamos un último concepto de la teoría de juegos, el famoso equilibrio de Nash. Dicho de forma sencilla, es una especie de punto muerto en el que la mejor jugada para todos es no moverse. A ver, pongámonos en la piel de un general venezolano. Tiene 3 opciones. Opción A, se rebela y la cosa sale mal, el castigo sería terrible. Opción B, se rebela y triunfa. El problema es que muchos de ellos tienen cargos pendientes en Estados Unidos y podrían ser extraditados. Y opción C, se mantiene leal y conserva su poder y su dinero. Mientras el coste de desertar sea tan alto, la única estrategia racional es la lealtad. Están atrapados en ese equilibrio. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. El verdadero objetivo de la estrategia de estrangulamiento no es una victoria militar, es una victoria económica. La meta es secar las arcas del Estado hasta que sea imposible pagar la lealtad de las Fuerzas Armadas. Es en ese momento, y solo en ese, cuando el equilibrio de Nash se rompe. Esta cita, sacada del material que hemos analizado, lo resume todo de una manera brillante. La estrategia no es un espectáculo de fuegos artificiales, es un asedio. Paciente, tecnológico y sobre todo financiero. Se trata de cortar los suministros y esperar a que el sistema colapse desde dentro. Lo que nos deja una última pregunta en el aire. En este nuevo tablero geopolítico, en pleno siglo XXI, ¿las guerras se siguen ganando con soldados y tanques o se ganan con el cálculo frío de los modelos económicos y los algoritmos que predicen el comportamiento humano? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis